El invierno en la nueva ciudad me recibió con un viento helado y montones de nieve esponjosa que traían consigo una sensación de incertidumbre. Miraba por la ventana, observando cómo la nieve caía sobre las estrechas calles, donde la luz de las farolas atravesaba el aire gélido como un velo. Nuestra nueva casa, la de Marcos y mía, estaba impregnada de los aromas de sus experimentos culinarios y parecía acogedora, aunque al mismo tiempo extraña. Marcos estaba completamente absorbido por su restaurante. Su mundo de cocina me parecía ahora un planeta aparte, inalcanzable, aunque lo observaba con fascinación. Allí estaba él, con su delantal blanco, concentrado y seguro, creando magia en su cocina, lo que lo convertía en un favorito de la escena gastronómica local. Yo me sentía orgullosa de él, pero también sentía cómo me relegaban a un segundo plano. Habiendo dejado mi carrera como diseñadora de joyas, decidí ayudarlo a hacer realidad una idea que ambos compartíamos: organizar un festival gastronómico. Esta idea nació durante nuestra primera noche en la nueva casa, cuando estábamos en la cocina compartiendo una botella de vino. Un festival no se trata solo de comida, dijo en ese entonces. Se trata de cultura, de conectar a las personas. Sobre la mesa de la cocina tenía bocetos de decoraciones y listas de tareas. Para crear algo verdaderamente especial, necesitaba a alguien que pudiera transformar el espacio en una obra de arte. Y Marcos me dio una idea: invitar a Daniel. Es un genio trabajando con la luz, dijo Marcos durante el desayuno mientras cortaba un aguacate. Sus instalaciones en París causaron un verdadero revuelo. Además, es mi hermano. A Daniel lo había visto solo unas pocas veces, siempre brevemente y solo en fotografías que Marcos me mostraba al hablar de su familia. Su imagen seguía siendo para mí algo indefinido, borroso, como una silueta en una luz lejana. Daniel llegó un día antes de lo que habíamos acordado. Su mensaje me tomó por sorpresa mientras estaba en el restaurante de Marcos, revisando los planes de iluminación para el escenario. Ya estoy en la ciudad. Si tienes tiempo, podemos vernos hoy. Un mensaje seco y breve. Casi podía escuchar su voz en esas palabras, directa, segura, tal vez incluso demasiado contenida. Respondí que estaría en el restaurante hasta la noche. Cuando se abrieron las puertas y él entró, noté cómo algunas clientas giraban la cabeza para mirarlo. Daniel parecía salido de las páginas de una revista de moda. Una larga bufanda de lana, un abrigo abierto y un suéter azul oscuro. Su cabello estaba un poco despeinado, pero ese desorden parecía intencionado. ¿Isabel? Su voz era más grave de lo que había imaginado. Me puse de pie. Me estrechó la mano, con firmeza pero sin exagerar. Encantado de conocerte. He oído muchas cosas buenas sobre ti. Espero que no todas hayan sido exageradas. Intenté bromear, pero él no siguió la broma. Marcos no exagera cuando habla de las personas importantes para él. Sus palabras sonaron sinceras, aunque noté cómo inclinó ligeramente la cabeza, como si me estuviera evaluando. Nos sentamos junto a la ventana. Le mostré los bocetos del espacio para el festival, pero casi de inmediato comenzó a revisarlos, dibujando nuevas líneas en los márgenes. ¿Quieres destacar el escenario central?, preguntó sin levantar la vista. Sí, tiene que captar la atención, pero al mismo tiempo ser parte de la atmósfera general del festival. La luz debe crear una sensación de calidez. Number. Alzó la mirada. ¿No? Necesitas jugar no con la calidez, sino con el contraste. La luz debe rasgar la oscuridad, no fusionarse con ella. Eso añadirá dramatismo. La gente recuerda la emoción dramática. Quise contradecirlo, pero algo en su tono me hizo reflexionar. Es arriesgado. Precisamente por eso funcionará, respondió, y vi cómo en sus ojos brillaba un destello de entusiasmo. Nuestra conversación duró más de una hora. Él dibujaba bocetos, explicaba el juego entre luces y sombras, y yo me sorprendí pensando en lo mucho que me gustaba su estilo, seguro y un poco atrevido. Mañana te mostraré una instalación que traje conmigo. Encajará perfectamente en el concepto del festival. Al día siguiente, Daniel me invitó al hangar en las afueras de la ciudad, donde guardaba su equipo y trabajaba en sus instalaciones. El espacio resultó ser enorme y frío, con paredes revestidas de metal.
Las lámparas colgadas del techo proyectaban sombras largas, haciendo que el lugar pareciera casi real. Toma. Me tendió una taza de café caliente que había comprado de camino. Sus dedos rozaron los míos por un instante. Hace frío aquí, pero te gustará lo que voy a mostrarte. Miré la escena, sumida en penumbra, donde colgaban paneles transparentes de vidrio de colores. Los rayos de luz que los atravesaban se extendían como manchas brillantes por el suelo. Se parece a los vitrales de las antiguas catedrales, dije. Exactamente. Quiero que la gente sienta asombro cuando entre en este espacio. Pero también añado movimiento y sonido. Mira. Encendió los proyectores y el vidrio cobró vida. Las sombras danzaban en las paredes, creando la impresión de estar dentro de un mecanismo viviente, complejo y palpitante. Me quedé inmóvil, tratando de procesar lo que estaba viendo. Es increíble, susurré. Daniel estaba junto a mí, pero no miraba la luz, sino a mí. Sentí su mirada y di un paso atrás. Funciona mejor de lo que esperaba, añadí, intentando sonar profesional. Él sonrió, como si pudiera ver a través de mis pensamientos. Sabes, dijo, siempre he pensado que trabajar con la luz es como crear ilusiones. Convencemos a la gente de ver algo que en realidad no está ahí. Pero a veces las ilusiones se convierten en verdad, le respondí, esforzándome por sonar segura. A veces, y a veces solo ocultan lo que tememos ver. Me miró de un modo que hizo que sintiera calor en la piel. Trabajamos hasta tarde. Daniel ajustaba las luces mientras yo ayudaba con los planos para la decoración. Más tarde, nos detuvimos a comer unos sándwiches que él había traído. ¿Cómo está Marcos?, preguntó de repente. Ocupado. Como siempre. Se está preparando para una clase magistral en el restaurante. Está en su elemento. Eso es bueno. Significa que encontró su lugar. ¿Y tú? Yo también. Pero mi voz no sonó tan convincente como esperaba. Cuando volví a casa, Marcos ya estaba dormido. Me quedé de pie junto a la ventana, observando la nieve caer sobre las calles vacías. En mi cabeza seguían resonando las palabras de Daniel, y supe que este proyecto no terminaría solo con el festival. En algún rincón de mi mente ya se gestaba el temor. El miedo de que este encuentro fuera el comienzo de algo que aún no podía comprender, pero que ya empezaba a sentir. Al día siguiente, el restaurante de Marcos parecía un enjambre. Los chefs se movían rápidamente entre fogones y tablas de cortar. Los camareros colocaban la vajilla sobre las mesas, y los invitados se reunían cerca de la cocina abierta, esperando el inicio de la clase magistral. El aire estaba impregnado de aromas a romero, ajo y mantequilla derretida. Yo estaba cerca del escenario, observando cómo Marcos daba instrucciones con seguridad. Sus movimientos eran precisos, casi coreografiados. No solo estaba cocinando, estaba creando un espectáculo. Sentía orgullo por él. Pero cuando las puertas se abrieron y entró Daniel, todas mis ideas se desmoronaron. Daniel parecía completamente ajeno al bullicio. Llevaba un suéter oscuro sencillo, el cabello un poco despeinado y las manos en los bolsillos. Su mirada me encontró enseguida y sentí como mis mejillas se encendían. ¿Llegó tarde?, preguntó, inclinándose para hablar por encima del ruido. No, justo a tiempo. Marcos acaba de empezar. Perfecto, aprenderé a cocinar, y si no funciona, al menos me llevaré algunas ideas para presentar platos, dijo guiñándome un ojo. Me reí nerviosamente. Su despreocupación contrastaba con mi tensión. Marcos notó nuestra presencia, asintió a Daniel con una breve sonrisa y volvió a concentrarse en su trabajo. Lo observé mientras cocinaba, pero no podía evitar que mi atención volviera a Daniel una y otra vez. Me sentí culpable, no por lo que hacía, sino por lo que sentía. Mientras tanto, Daniel se puso a preparar pasta. Era evidente que no tenía mucha experiencia. Sujetaba el cuchillo de forma insegura y cortaba las hierbas en trozos demasiado grandes. Sin embargo, sus bromas hicieron reír al grupo, y noté cómo varias mujeres le dirigían miradas curiosas. «Lo haces como un artista», bromeé al verlo luchar con la cebolla. «Tal vez porque trabajo mejor con luces que con cuchillos», respondió levantando una ceja. Pero el arte siempre requiere riesgos. En ese momento, Marcos se acercó y le quitó el cuchillo para mostrarle cómo cortar las hierbas correctamente.
No te apresures. La cocina no es cuestión de velocidad, sino de sentir el momento, dijo, como si casualmente marcara su territorio. Vi cómo Daniel retrocedía un paso, pero en su mirada apareció esa chispa familiar, la que decía, no me voy a rendir. Aunque todo parecía inocente en la superficie, sentí esa lucha silenciosa por el control, atención, poder, dominio sobre la situación. Al final de la noche, Marcos pasó un brazo alrededor de mis hombros. Pareces cansada, susurró, y en su voz había preocupación. Asentí, aunque el verdadero agotamiento no venía del trabajo, sino de mis pensamientos y emociones. Daniel se quedó hasta tarde ayudando a recoger el equipo. Cuando pasó junto a mí, me habló en voz baja. Tenemos que terminar los planes de iluminación mañana. ¿Puedes venir al hangar? Sí, claro, respondí, intentando ocultar mi nerviosismo. Sonrió antes de salir, dejándome sola con Marcos, quien me observaba con atención. Supe que había notado algo, pero no dijo nada. La semana previa al festival pasó como en un torbellino. Cada día estaba lleno de reuniones, bocetos y montajes de estructuras. Me mantenía en constante movimiento, convenciéndome de que el trabajo era justo lo que necesitaba. Pero cuanto más nos acercábamos a la etapa final, más crecía mi inquietud. La fiesta después de los ensayos fue un descanso inesperado. Se organizó en la azotea de un antiguo almacén, el mismo donde Daniel estaba montando su instalación. El cielo era oscuro como el terciopelo, y los copos de nieve caían lentamente, iluminados por las luces como destellos mágicos. Llegué más tarde que todos. Marcos seguía en el restaurante, prometiendo que vendría tan pronto como terminara con las entregas. Me quedé unos minutos en las escaleras, respirando el aire frío e intentando calmar mis nervios. Cuando subí, Daniel ya había creado algo parecido a la magia. Sus proyectores inundaban el espacio con destellos de luz de colores que se movían por las paredes como sombras danzantes. La gente reía, bebía vino y, por un instante, permití que mi mente se desconectara de todo. Impresionante, ¿verdad? Escuché su voz detrás de mí. Me giré. Daniel sostenía una copa de vino, y sus dedos se deslizaban lentamente sobre el vidrio. Sí, es precioso. Todavía no has visto nada. Presionó un botón en el control remoto, y el espacio se llenó de un suave resplandor azul que recordaba la aurora boreal. Me quedé sin palabras. Es increíble, dije finalmente. Al igual que tú ahora mismo, susurró. Su voz me hizo detenerme. Sentí cómo crecía la tensión entre nosotros. Daniel, ¿sientes lo mismo que yo? Me interrumpió. Retrocedí un paso, pero él ya estaba más cerca. Esto no está bien, murmuré, más para mí que para él. Y sin embargo, estás aquí. Su mano rozó la mía. Fue apenas un roce, pero suficiente para dejarme sin aliento. No podía apartar la mirada. Las luces de la instalación danzaban sobre su rostro, resaltando cada línea. Es peligroso, dije, intentando que mi voz sonara firme. Tal vez, pero ¿no es eso lo que buscas ahora? Quise responder, detener el momento, pero él se inclinó y me besó. Suave, pero decidido. El tiempo se detuvo. No lo aparté. El beso duró solo unos segundos, pero fue suficiente para que algo dentro de mí se rompiera. Retrocedí de golpe, como si despertara de un sueño. No puedo. Pero ya lo hiciste. Me giré y salí de la azotea sin mirar atrás. El frío me golpeó el rostro, pero apenas lo sentí. Lo único que podía sentir era el eco de ese beso y el miedo de que ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, me desperté antes que Marcos. Él dormía tranquilamente, con una mano apoyada suavemente sobre mi hombro, como si inconscientemente quisiera mantenerme cerca incluso en sueños. Lo observé durante un rato y sentí cómo las grietas en mi realidad se volvían más profundas. Después de la fiesta, volví a casa tarde. Marcos ya estaba dormido, y agradecí no tener que enfrentar ninguna conversación. Pero ahora, con la luz del día filtrándose por las cortinas, supe que el silencio no duraría mucho. ¿Ya estás despierta? Su voz sonó detrás de mí. Me giré y lo vi sentarse en la cama, frotándose los ojos. Quería trabajar un poco en el plan final del escenario. Queda poco tiempo para la inauguración. Él me miró con atención. ¿Últimamente estás diferente?
¿Diferente? Intenté sonreír. Debe ser solo el estrés. No es solo eso. Su voz era tranquila, pero había un matiz de duda en ella que me puso nerviosa. Aparté la mirada. Marcos, todo está bien. Solo es mucho trabajo. ¿Y Daniel? Preguntó de repente. El nombre cayó como un peso en el aire. ¿Qué pasa con Daniel? ¿Pasas mucho tiempo con él? Lo entiendo, está ayudando con la instalación. Pero hice una pausa. He visto cómo te mira y cómo tú reaccionas. Mis dedos apretaron el borde de la sábana. Marcos, eso es ridículo. Solo estás siendo celoso. Ridículo. Su voz seguía contenida, pero sus ojos estaban llenos de algo más, determinación. Conozco a mi hermano Isabel, y te conozco a ti. Mi corazón se encogió. ¿Qué quieres escuchar? La verdad. Se levantó y salió hacia la cocina, dejándome sola en el dormitorio. Me quedé mirando mi reflejo en el espejo. ¿Qué me estaba pasando? ¿Por qué sentía esa atracción por Daniel? ¿Era simplemente el deseo de algo nuevo o era algo más? Esa noche Daniel me envió un mensaje. Quiero mostrarte algo importante. Teatro. Mañana a las 8. ¿Vendrás? Miré la pantalla como si pudiera darme una respuesta. Unos minutos después, Marcos regresó con 2 tazas de té. Quiero confiar en ti, Isabel, dijo en voz baja. Pero siento que me estás ocultando algo. No estoy ocultando nada. Mentí, apretando el teléfono en mis manos. Entonces demuéstralo. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se fue a la cama. Pero no eliminé el mensaje de Daniel. Llegué al teatro antes de lo acordado. La noche helada envolvía la ciudad en un silencio profundo, mientras los copos de nieve caían suavemente, iluminados por las farolas como pequeñas estrellas. La puerta estaba entreabierta, y entré, sintiendo cómo el eco de mis pasos rompía la quietud del vestíbulo vacío. El teatro era antiguo, con pesadas cortinas y un techo alto que parecía desaparecer en las sombras. Solo unas pocas lámparas colgaban del techo, proyectando una luz tenue que dibujaba figuras alargadas en las paredes. Me sentí como si hubiera entrado en otro mundo, uno lleno de secretos y posibilidades. Pensé que no vendrías. Escuché su voz salir de las sombras. Me giré bruscamente. Daniel estaba junto al escenario, apoyado en el respaldo de una de las butacas viejas. Su rostro estaba medio oculto por la penumbra, y sentí un leve escalofrío. Te dije que vendría, respondí, intentando sonar segura. Y me alegro. Se acercó, y noté que sus manos aún olían a pintura y metal. Quiero mostrarte la idea final para la instalación. Daniel encendió las luces, y el escenario cobró vida. Los paneles espejados reflejaron las luces de colores, creando la ilusión de un espacio infinito. Era deslumbrante. Es increíble, susurré, sin poder apartar la vista. Al igual que tú en este momento, murmuró él. Su voz hizo que mi cuerpo se tensara. La tensión en el aire era palpable. Daniel, ¿lo sientes tanto como yo? Me interrumpió. Retrocedí un paso, pero él ya estaba cerca. Esto está mal, dije apenas audible. Pero estás aquí. Su mano rozó la mía. Un toque apenas perceptible, pero suficiente para hacerme contener la respiración. Las luces de la instalación bailaban en su rostro, destacando cada línea y sombra. Es peligroso, susurré, intentando encontrar algo de firmeza en mi voz. Tal vez. Pero, ¿no es eso lo que buscas ahora? Quise responder, detener el momento, pero él se inclinó y me besó. Suave, pero decidido. El tiempo pareció detenerse. No lo aparté. El beso duró solo unos segundos, pero bastó para romper algo dentro de mí. Me separé de golpe, como si despertara de un sueño. No puedo. Pero ya lo hiciste. Me giré y salí del teatro sin mirar atrás. El aire frío me golpeó, pero apenas lo sentí. Lo único que pesaba en mi mente era el eco de ese beso y la certeza de que ya no había marcha atrás. Volví a casa tarde, y esta vez Marcos no estaba dormido. Estaba sentado en la cocina, inclinado sobre una taza de té. Cuando entré, levantó la vista. Su mirada recorrió mi rostro como si buscara respuestas que yo no quería dar. ¿Dónde estabas? Preguntó.
Su voz era demasiado calmada. En el teatro con Daniel, terminando los últimos detalles de la instalación. Me habría comunicado, pero... Busqué desesperadamente una excusa, pero su mirada me detuvo. ¿Pero? Dejó la taza sobre la mesa. ¿Tuviste tiempo para responder un mensaje? Evité su mirada mientras colgaba mi abrigo. La señal era mala. Además, estábamos probando las luces. Ya sabes cómo es eso. Me observó en silencio durante unos segundos antes de hablar. Lo sé, pero también sé que no estás aquí últimamente. Marcos, estás exagerando. Solo estoy cansada. ¿Exagerando? Se levantó lentamente. He estado contigo lo suficiente para saber cuándo estás distante. Y ahora lo estás. Mi estómago se encogió. Es el trabajo, eso es todo. Quiero que esto salga perfecto. Para ti, para nosotros. Se acercó un paso más. Para nosotros. Entonces explícame por qué siento que te estoy perdiendo. Mi respiración se aceleró. No estoy... No es así. ¿No lo es? Sus ojos se clavaron en los míos, y por primera vez sentí que me veía realmente. No quiero discutir, Marcos. No quiero discutir, Isabel. Quiero la verdad. La tensión en la habitación era insoportable. Me aparté, buscando algo que decir, pero antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué y vi el nombre de Daniel en la pantalla. Marcos también lo vio. Déjame verlo, pidió, extendiendo la mano. ¿Qué? Number, ¿por qué harías eso? Porque necesito saber si lo que estoy pensando es cierto. No confías en mí. Dame el teléfono, Isabel. Me negué, pero sabía que ya era demasiado tarde. El silencio entre nosotros hablaba más fuerte que cualquier palabra. Ya veo. Su voz era baja, pero llena de decepción. Marcos dio un paso atrás, tomó su abrigo y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas? Pregunté luchando por mantener la calma. A darle sentido a todo esto, y a darte tiempo para decidir qué quieres. La puerta se cerró detrás de él. Me quedé sola en la cocina, sosteniendo el teléfono en la mano. Vibró otra vez. No puedo dejar de pensar en ti. ¿Cuándo nos veremos de nuevo? No lo eliminé. En cambio, me quedé sentada con el mensaje abierto, sabiendo que la mentira que había intentado ocultar ya estaba empezando a salir a la luz. Las siguientes semanas viví dividida entre dos mundos que chocaban cada vez más entre sí. De día, era la esposa perfecta para Marcos. Lo ayudaba con el festival, apoyaba sus ideas y escuchaba con atención sus planes para el restaurante. De noche, o en los raros momentos libres, huía con Daniel, a su hangar, al teatro o incluso a cafeterías escondidas donde nadie nos conocía. Cada encuentro con él era como un respiro prohibido, un fuego al que me volvía más adicta con cada paso. Me besaba como si el mundo pudiera acabarse en cualquier momento. Sabía que no podía durar, pero aún así seguía volviendo. «Sabes que estás jugando con fuego», me dijo una vez, después de que lo aparté tras otro beso apasionado. «¿Y tú no?», le respondí, sintiendo el conflicto entre el deseo y el miedo dentro de mí. «Yo ya estoy quemado», susurró antes de atraerme de nuevo hacia él. Estaba atrapada en ese fuego, olvidando que podría consumirlo todo. Pero Marcos lo veía todo. Intenté ser cuidadosa. Borraba mensajes, volvía a casa a tiempo, inventaba excusas plausibles. Pero su mirada se hacía cada vez más pesada, como si supiera la verdad, aunque no pudiera demostrarla. Una noche, mientras revisaba el teléfono en la ventana, sentí su presencia detrás de mí. «Isabel». Me giré rápidamente. «¿Sí? Dame tu teléfono». «¿Qué?» «Tu teléfono», repitió, con una calma helada que me hizo temblar. «¿No confías en mí?» «Confío», o confiaba. Su mirada me perforó y supe que no había vuelta atrás. Le entregué el teléfono, rezando para que no hubiera mensajes visibles. Pero ahí estaba. «Quiero verte, esto no puede terminar así». Marcos lo leyó en silencio. Luego dejó el teléfono sobre la mesa y me miró como si me viera por primera vez. «Dime que esto no es lo que parece». «Marcos, solo dime la verdad». Su voz se quebró por un momento, pero se recuperó rápidamente. «No puedo», susurré.
Sus ojos se nublaron. Tú... Su voz se desvaneció, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas. Marcos, esto no es lo que crees. ¿No? ¿No es verte perderte en sus ojos cuando entra en una habitación? ¿No es llegar tarde a casa y evitar mis preguntas? ¿No es esconder el teléfono como si fuera un secreto? Yo sabía que algo pasaba. Lo sentí todo este tiempo, pero quería creer que estaba equivocado. Se giró hacia la puerta, tomó su abrigo y empezó a salir. ¿A dónde vas?, grité. A pensar y a darte espacio para decidir. La puerta se cerró con un golpe. Me quedé sola en la sala, el teléfono aún vibrando en mi mano. Te estaré esperando. Miré el mensaje de Daniel y supe que el tiempo para decidir se estaba acabando. Pero, ¿estaba lista para enfrentar las consecuencias? Caminé hacia el teatro como si estuviera en piloto automático. El aire helado me cortaba el rostro, pero no sentía el frío. Dentro de mí, había un torbellino de emociones que me empujaba hacia adelante, incluso cuando mi corazón gritaba que retrocediera. Daniel me esperaba en el escenario. Estaba de pie entre sus instalaciones, bañado por la luz que creaba una ilusión de movimiento. Parecía parte de la decoración, etéreo y cautivador. Sabía que vendrías, dijo al acercarse. Su voz era cálida, pero había un atisbo de ansiedad en ella. No podemos seguir así, le dije antes de que pudiera tocarme. Isabel, susurró, tomando mis manos entre las suyas. No podemos parar. Estaba a punto de responder cuando las puertas del teatro se abrieron de golpe. Me giré y vi a Marcos. Estaba en el umbral, inmóvil. Su mirada me atravesó como un cuchillo. Así que esto es lo que parece, dijo con una voz baja que retumbó en la sala vacía. Marcos. Di un paso hacia él, pero levantó la mano para detenerme. No ahora. Sus ojos se clavaron en Daniel. ¿Y tú? No la culpes, respondió Daniel. Esto no fue solo cosa suya. Lo sé, dijo Marcos. Su tono era inquietantemente tranquilo. Pero eres mi hermano, y confía en ti. Daniel aguantó la mirada. La amo. Sus palabras golpearon como un trueno. Vi cómo los hombros de Marcos se tensaban. ¿La amas?, se rió amargamente. ¿Sabes qué es el amor? El amor no es destruir lo que otra persona ha construido. Marcos. Intenté intervenir, pero él no me miró. No, Isabel. Hiciste tu elección, y ahora tendrás que vivir con ella. No es tan simple, le dije, sintiendo que las lágrimas llenaban mis ojos. Es simple, respondió con firmeza. Elegiste. Se volvió hacia Daniel. Cuídala. Pero recuerda que me quitaste más que a una mujer. Me quitaste la confianza. Marcos se dio la vuelta y salió del teatro, dejándonos bajo las luces parpadeantes. Daniel se acercó para tocarme, pero me aparté. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja. No supe qué responder. Mis manos temblaban y las lágrimas finalmente cayeron. ¡No puedo! Isabel, no te vayas. Necesito tiempo, susurré antes de salir del teatro. El aire frío me golpeó mientras la nieve seguía cayendo. No sentía nada, salvo el peso de lo que acababa de suceder. Marcos se había ido. Daniel esperaba. Y yo me encontraba atrapada entre ambos, incapaz de decidir si podía reparar lo que había destruido o aceptar lo que había comenzado. Llegué a casa tarde. Marcos no estaba. Su abrigo ya no colgaba en el perchero y, sobre la mesa de la cocina, encontré una nota. Te daré tiempo para decidir. Leí esas palabras una y otra vez, buscando en ellas un significado oculto que me diera esperanza. Pero eran simples, directas y dolorosas. Se había ido. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Sabía quién era antes de mirarlo. Estoy aquí. Dime si quieres que vaya. Daniel. Dejé el teléfono sobre la mesa y me senté junto a la nota. Mis manos temblaban. Mis pensamientos eran un torbellino de culpa, deseo y confusión. Amaba a Marcos, su estabilidad, su apoyo y la forma en que siempre parecía tener el control del mundo que nos rodeaba. Pero también sentía que, en esa seguridad, había empezado a perderme. Me convertí en alguien que sonreía por fuera mientras por dentro se desvanecía.
Y luego llegó Daniel, como una tormenta, caótico, apasionado y peligroso. Me hizo sentir viva de nuevo, como si pudiera arder y renacer al mismo tiempo. Pero ahora estaba sentada entre los restos de lo que había destruido. Miré el último mensaje de Marcos. Creí en nosotros, pero parece que tú ya no crees. Las lágrimas brotaron sin control. Dejé el teléfono y volví a tomar la nota. Frente a mí se abrían dos caminos. Podía ir con Daniel, dejar atrás lo que había construido con Marcos y arriesgarme en una nueva historia llena de incertidumbre, pasión y peligro. O podía intentar recuperar a Marcos, recoger los pedazos rotos de nuestra relación y reconstruirlo todo, poco a poco, aunque doliera. Me quedé sentada en el suelo de la cocina, sosteniendo la nota en una mano y el teléfono en la otra. La nieve seguía cayendo tras la ventana. El tiempo parecía haberse detenido. El teléfono vibró otra vez, pero no lo miré. Sabía que la mañana traería claridad. Pero en esa noche, atrapada entre el miedo y el deseo, me sentía incapaz de moverme, y mientras la nieve cubría la ciudad en silencio, yo me preguntaba si alguna vez podría deshacer el daño o si ya era demasiado tarde.